Nunca pensé que algo así pudiera pasarme. Siempre había creído que conocía a las personas a mi alrededor, pero ahora sé que estaba equivocada. Mi vecino, al que llamaremos Jorge, siempre fue amable conmigo. Vivía solo en la casa al final de la calle, una pequeña vivienda rodeada de árboles y un jardín que él cuidaba con esmero. Era un hombre callado, de unos 40 años, con gafas gruesas y un leve tartamudeo que lo hacía parecer inofensivo. Solía ayudarme con cosas simples, como sacar la basura o cargar las compras cuando llegaba del supermercado. Incluso me arregló una vez el grifo de la cocina sin pedirme nada a cambio. Era ese tipo de persona que, aunque no fuera un amigo cercano, te hacía sentir segura en el vecindario. Todo cambió una noche de otoño. Había llegado tarde del trabajo, agotada y con ganas de acostarme. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, vi algo extraño a través de la ventana. Jorge estaba en su jardín, bajo la tenue luz de una lámpara cavando un agujero. Era tarde, casi medianoche, y aunque me pareció raro, no quise pensar demasiado en ello. Tal vez estaba plantando algo, pensé. Pero lo que me perturbó fue su expresión. Aunque estaba lejos, podía distinguir su rostro, y tenía una sonrisa que nunca antes le había visto. A partir de esa noche, comencé a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas. Jorge parecía estar siempre cerca. Cuando salía de casa por las mañanas, lo veía en su porche, observándome. Cuando regresaba, lo encontraba paseando casualmente por la calle, como si me estuviera esperando. Al principio, traté de convencerme de que era solo coincidencia, pero algo en su mirada me inquietaba. Un día, cuando llegué a casa, encontré un ramo de flores en mi puerta. No tenía nota, pero sabía que era de él. Nadie más en el vecindario haría algo así. Al día siguiente, decidí enfrentarlo de manera educada. Cuando lo vi en su jardín, me acerqué y le pregunté directamente si sabía algo sobre las flores. Su respuesta fue desconcertante. Te lo mereces. Todo lo que hago, lo hago por ti. Esa frase me dejó helada. Traté de reírme y cambiar el tema, pero algo en su tono era profundamente perturbador. Lo peor llegó una semana después. Una noche, mientras me duchaba, escuché un ruido en la planta baja como si alguien hubiera abierto una ventana. Mi corazón se detuvo. Me puse una bata rápidamente y bajé las escaleras, tratando de no hacer ruido. Todo parecía en su lugar, pero la ventana de la cocina estaba abierta y yo estaba completamente segura de haberla cerrado. No llamé a la policía. Me convencí de que quizás había olvidado cerrarla, aunque en el fondo sabía que no era así. Esa noche, dormí con un cuchillo bajo la almohada. 2 días después, la policía llegó al vecindario. Al parecer, Jorge había sido arrestado tras una redada en su casa. Según los oficiales, encontraron un sótano oculto lleno de herramientas que nunca deberían estar en manos de alguien como él. Esposas, cuchillos, sogas. Pero eso no era lo peor. También encontraron un cuaderno. En ese cuaderno había listas de nombres. Mi nombre estaba ahí, rodeado de notas. Le gusta correr por las mañanas. Deja la ventana de la cocina abierta a veces. Confía en mí. Cuando la policía me informó, sentí que el mundo se desmoronaba. Jorge llevaba meses vigilándome, entrando a mi casa cuando no estaba y planeando algo que prefiero no imaginar. Desde ese día, no he vuelto a sentirme segura, ni siquiera en mi propio hogar. A veces, todavía veo su rostro en mis pesadillas, con esa sonrisa que nunca olvidaré. ¿Cómo podría haber imaginado que el hombre amable de la esquina era, en realidad, un monstruo esperando el momento perfecto? Siempre pensé que conocía a Pedro. Crecimos juntos, compartimos secretos de la infancia y aventuras adolescentes. Era más que un amigo, era como un hermano. Jamás hubiera imaginado que detrás de esa fachada de confianza se escondía un monstruo. Aquella tarde todo parecía normal.
Había salido del trabajo un poco antes porque mi esposa tenía una cita médica y yo debía quedarme con las niñas. Marta, de 6 años, y Clara, de 4, estaban jugando en el jardín cuando llegué a casa. Los gritos alegres de las pequeñas eran lo primero que escuchaba al abrir la puerta. Era una melodía que siempre me daba paz. Cuando entré, noté algo extraño. La puerta trasera estaba entreabierta. Mi esposa es obsesiva con la seguridad y yo siempre reviso 2 veces antes de salir. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarme ni asustar a las niñas. Fue entonces cuando escuché la voz de Pedro. «Tranquilas, esto será rápido. Vamos a dar un paseo. Papá y mamá saben que venimos, no os preocupéis». Mi sangre se heló. Me asomé por la ventana de la cocina y lo vi. Pedro, con una sonrisa nerviosa, estaba ayudando a Marta a subirse a su coche. Clara ya estaba en el asiento trasero abrazando su osito de peluche favorito. Salí de la casa en silencio, mi corazón latiendo tan fuerte que sentí que iba a explotar. «¡Pedro!», grité. Se giró bruscamente y por un momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo, mezclado con algo más oscuro. Algo que no supe identificar en ese instante. «Oh, hola Jorge. Pensé que estabas en el trabajo», dijo, tratando de sonar casual mientras cerraba la puerta trasera del coche. «¿Qué haces con mis hijas?», pregunté, tratando de mantener la calma mientras me acercaba. «Nada, hombre, nada. Las niñas dijeron que querían ir al parque, así que pensé en llevarlas un rato. Sabes que las quiero como si fueran mis sobrinas». Había algo en su tono que no encajaba. Su voz temblaba y evitaba mirarme directamente a los ojos. Marta, desde el asiento delantero, me miraba confundida. «Papá, Pedro dijo que tú sabías que íbamos al parque», dijo Marta. En ese momento, toda mi calma se rompió. Abrí la puerta trasera del coche y saqué a Clara, que seguía abrazada a su osito. Luego fui por Marta, que bajó del asiento con cierta resistencia. Pedro empezó a balbucear excusas, pero no podía escucharlo. Mi mente estaba inundada de preguntas y una ira creciente que apenas podía controlar. «Vete de mi casa, Pedro. Ahora», dije, apretando los dientes. Intentó hablar, pero di un paso hacia él y entendió que no era el momento de insistir. Subió a su coche y se fue, pero no sin antes mirarme por el retrovisor. Esa mirada, fría, calculadora, ya no era mi amigo, no era el Pedro que conocía. Esa noche, después de acostar a las niñas, revisé las cámaras de seguridad que habíamos instalado hacía unos meses. Lo que vi me revolvió el estómago. Pedro había estado rondando mi casa los últimos días, siempre al mediodía, cuando sabía que yo no estaba. Había estado estudiando nuestros movimientos, esperando el momento perfecto. Al día siguiente, fui a la policía. Les conté todo y les entregué las grabaciones. Descubrí que Pedro tenía antecedentes, algo que jamás había mencionado en todos los años que lo conocí. No era la primera vez que intentaba algo así. Han pasado meses desde aquello, pero todavía me cuesta dormir. Cada vez que veo a mis hijas jugar, siento una mezcla de alivio y terror, porque ahora sé que el verdadero peligro no siempre viene de extraños. A veces, el monstruo es alguien a quien crees conocer, y eso es lo que más duele. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías si descubrieras que alguien de tu círculo cercano, alguien en quien confías, esconde intenciones tan oscuras? ¿Podrías volver a confiar en alguien después de algo así? Siempre pensé que mi vecino, el señor Ramos, era una persona normal. Vivía solo en la casa de al lado, una casa antigua que siempre parecía estar en silencio. Lo veía regularmente salir a la tienda o caminar por el vecindario, pero nunca me dio razones para sospechar de él. Era una persona reservada, algo misteriosa, pero nada más. Mi hija Sofía, de 16 años, siempre había sido una chica extrovertida.
Le encantaba compartir sus días con amigas, salir al parque o simplemente pasar horas en su cuarto, conectada a sus redes sociales o jugando en línea. A veces se tomaba fotos, pero siempre me aseguraba de que lo hiciera de manera segura. De alguna forma, confiaba en ella, como todos los padres confían en sus hijos. Sin embargo, un día todo cambió. Sofía vino a mí con una mirada preocupada y el teléfono en las manos. «Papá, mira lo que encontré», me dijo, su voz temblando. Al principio no entendí qué pasaba, hasta que vi las fotos. Fotos de ella, tomadas sin su conocimiento. No había ninguna forma de que esas fotos pudieran haber sido obtenidas de una forma inocente. Estaban tomadas desde la ventana de nuestra casa. Fotos de Sofía en su propio cuarto, a través de las cortinas. Mi corazón se detuvo por un momento. Le pregunté si las había tomado ella, y Sofía negó, sorprendida y asustada. Me pidió que no llamara a la policía, que tal vez todo fuera una broma, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Las fotos no eran simples instantáneas, estaban perfectamente alineadas, como si alguien hubiera estado observando por días. Comencé a investigar, y al revisar las imágenes detenidamente, encontré algo que me heló la sangre. La dirección IP desde la que las fotos habían sido enviadas a un sitio web anónimo coincidía con la ubicación de la casa del señor Ramos. Con el corazón palpitando, me dirigí directamente a su casa. Sabía que algo no estaba bien, pero aún me costaba creer lo que estaba por descubrir. Golpeé la puerta con fuerza, y después de un momento de silencio, el señor Ramos apareció. Su rostro no mostraba sorpresa, solo una calma inquietante. «¿Qué pasa, Jorge?», preguntó, como si no pasara nada. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hija?», le dije, la furia y el miedo a la vez invadiendo mi cuerpo. El señor Ramos no mostró arrepentimiento ni miedo. Se limitó a mirarme con una sonrisa extraña, como si estuviera disfrutando del control que tenía sobre la situación. «No es lo que piensas», respondió, con una calma aterradora. Insistí en saber qué estaba pasando y sin pensarlo más, entré en su casa. Dentro, el ambiente era frío, distante. Su sala de estar estaba vacía, y en una mesa en el centro de la habitación había varias fotografías impresas. Las imágenes de mi hija estaban allí, algunas tomadas en momentos en los que Sofía pensaba estar a salvo, en la intimidad de su hogar. Había más, incluso grabaciones que no habíamos notado. Sin embargo, el señor Ramos ni se inmutó. Su expresión no reflejaba ninguna vergüenza ni remordimiento. Yo me sentía invadido, humillado y, sobre todo, impotente. De alguna manera, no era solo la invasión a la privacidad de Sofía lo que me destrozaba, sino que el señor Ramos, un vecino de años, un conocido, había estado observando nuestra vida. Al ver la gravedad de la situación, salí de su casa y llamé a la policía. Aunque se inició una investigación, el señor Ramos ya no estaba allí cuando llegaron. Su casa estaba vacía, y la única pista que dejaron atrás fueron las fotos y los videos. Lo que había hecho no era solo una invasión de privacidad, era un claro caso de acoso y explotación. Aún hoy, sigo buscando respuestas. Sofía se recuperó lentamente, pero la desconfianza permanece. Me he dado cuenta de lo vulnerables que pueden ser nuestros seres queridos cuando confiamos demasiado en la gente equivocada, de cómo un simple gesto, una mirada, un clic, puede cambiarlo todo. El señor Ramos era un depredador silencioso, un monstruo en forma humana que se aprovechó de su proximidad. Este tipo de situaciones pueden ocurrir en cualquier lugar, con cualquiera, y es crucial estar atentos, estar alertas y nunca subestimar las señales. Nadie está a salvo si no somos conscientes de lo que sucede alrededor, aunque nos parezca que todo está bien. ¿Alguna vez has tenido una sensación extraña sobre alguien cercano a ti? ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que alguien en tu entorno está violando tu privacidad?
Siempre he sido un hombre prudente, cauteloso con las personas que dejo entrar en mi vida. Mi trabajo, como investigador privado, me ha enseñado a leer a las personas rápidamente. Y, aunque mi trabajo no siempre es fácil, siempre he mantenido un fuerte instinto para detectar cuando algo no está bien. Sin embargo, nunca imaginé que uno de los mayores peligros vendría de alguien tan cercano a mí. Todo comenzó cuando conocí a Andrés. Lo conocí en una conferencia sobre criminología. Era un hombre de unos 30 años, con una sonrisa encantadora y una manera tranquila de hablar que hacía que todos se sintieran cómodos a su alrededor. Era fácil hablar con él, y pronto nos convertimos en buenos amigos. Compartíamos la misma pasión por entender la psicología detrás del crimen, y nuestras conversaciones eran profundas y estimulantes. Todo parecía perfecto. Sin embargo, lo que no sabía entonces era que Andrés era un hombre con un perfil completamente diferente al que mostraba al mundo. En ese momento, no veía las señales, pero pronto comencé a notar cosas extrañas. Era algo sutil al principio, como una pequeña sonrisa extraña cuando hablaba de otros. Su forma de ver la vida, de hablar sobre las personas y sus relaciones, siempre tenía un giro que no terminaba de encajar. Decía cosas como: la gente siempre es más interesante cuando están bajo presión, o me encanta ver cómo reaccionan las personas cuando están atrapadas en su propio mundo. Frases como estas parecían inofensivas al principio, pero empezaron a acumularse. Algo dentro de mí comenzó a cuestionar su verdadera naturaleza. Luego vinieron las pequeñas mentiras. No eran mentiras grandes, solo pequeñas distorsiones de la realidad. Como decirme que había estado en tal lugar o había conocido a tal persona, solo para descubrir más tarde que todo eso era inventado. Pero lo que realmente comenzó a inquietarme fueron las constantes desapariciones. Siempre tenía excusas para no responder llamadas o para cancelar planes, pero cuando finalmente lograba hablar con él, su voz sonaba extraña, vacía, como si estuviera apartado del mundo. Una noche, después de no haber tenido noticias suyas durante varios días, decidí ir a su apartamento. Toqué la puerta, pero no recibí respuesta. Decidí que no podía esperar más. Así que utilicé una copia de la llave que me había dado en el pasado y entré. Lo que encontré dentro me heló la sangre. El apartamento estaba completamente en silencio, y la luz de la lámpara de pie iluminaba una serie de fotos colgadas en la pared, algunas de ellas de mí. No era algo que simplemente pudiera haber olvidado. Las fotos no eran de los momentos en que me sentía cómodo con él, no. Eran fotos mías de momentos en los que nunca habría pensado que alguien me estaba observando. Algunas eran de mí dormido, otras de mí caminando por la calle, e incluso había fotos de mi casa. Me sentí como si mi corazón se hubiera detenido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y de inmediato me dirigí hacia el baño, que estaba al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero algo dentro de mí me decía que debía abrirla. Cuando lo hice, la escena que encontré dentro me dejó sin palabras. Andrés estaba sentado en el suelo mirando fijamente al espejo. Su rostro estaba impasible, como si estuviera en trance. Pero lo que me hizo darme cuenta de que no estaba solo en ese baño fue la extraña figura reflejada en el espejo, que se mantenía detrás de él, casi invisible, como una sombra. Mi respiración se aceleró, y antes de que pudiera dar un paso atrás, él giró la cabeza lentamente hacia mí. Pensé que sabías lo que era ser observado, ¿no?, dijo, su voz suave y vacía. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? Estaba frente a un psicópata, alguien que no solo había estado observándome, sino que había estado esperando el momento adecuado para mostrarse. Lo último que recuerdo de esa noche fue su mirada, un brillo frío y calculador que nunca olvidaré. Después de ese encuentro, Andrés desapareció. Nadie supo de él. La policía no encontró ninguna pista sobre su paradero, y su apartamento se vació sin dejar rastro. Pero lo que me dejó marcado no fue solo el hecho de que desapareciera, sino que,
De alguna manera, siempre supe que él nunca se había ido realmente. Su sombra sigue acechando mis pensamientos, como un eco persistente, recordándome que, en ocasiones, los psicópatas no son solo los que vemos en las noticias. Están entre nosotros, esperando el momento oportuno para mostrarse, para jugar con nuestras mentes hasta que no sepamos si estamos vivos o muertos. ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano a ti no era quien parecía ser? ¿Cómo reaccionaste ante las señales? Mi nombre es Sergio, y siempre me he considerado una persona de principios, alguien comprometido con la enseñanza y el bienestar de mis alumnos. Durante años he trabajado como maestro en un colegio público en un barrio tranquilo. Siempre me ha gustado mi trabajo, enseñar a los jóvenes, guiarlos a través de sus dificultades y ver cómo progresan con el tiempo. Pero todo eso cambió cuando conocí al señor Sánchez, un nuevo maestro que llegó al colegio hace unos meses. Desde el principio algo en él me inquietó. Era un hombre de mediana edad, de complexión robusta, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. En las reuniones del personal, se mostraba afable y atento, siempre dispuesto a ayudar. Sin embargo, sus interacciones con los niños eran diferentes. Había algo en su manera de mirarlos, algo que me ponía nervioso. Al principio, traté de ignorarlo. Pensé que era una sensación mía, que tal vez estaba sobreinterpretando las cosas, pero cuando comencé a escuchar rumores entre los alumnos, empecé a prestar más atención. Un día, mientras caminaba por los pasillos del colegio después de clases, me encontré con una de mis alumnas, Laura, una chica de 12 años que era brillante pero algo tímida. Estaba llorando en silencio, apartada del resto de los niños. Me acerqué a ella, preocupado, y le pregunté qué había sucedido. Me dijo que el señor Sánchez la había llamado al aula después de clase para entregarle unos materiales extra, pero algo no se sentía bien. Durante la conversación, mencionó que el maestro había hecho preguntas extrañas sobre su vida personal y había insistido mucho en saber si tenía algún problema en casa. Laura me dijo que se sintió incómoda, pero no dijo nada en ese momento. Lo peor fue cuando me confesó que había notado que el maestro la observaba de una forma que la ponía nerviosa, especialmente cuando no estaba mirando directamente. Eso me hizo estremecer. No sabía qué hacer con esa información, así que decidí hablar con otros colegas, aunque sin mencionar nombres. Me enteré de que varios otros niños también habían tenido experiencias extrañas con él, aunque nadie había hecho nada al respecto. Algunos comentaron que el señor Sánchez tenía la costumbre de quedarse después de clases para atender a los más necesitados, pero esos niños parecían sentirse incómodos y siempre lo mencionaban con cierto temor. Al día siguiente, me decidí a hablar con el director. Expliqué lo que había escuchado, mencionando a Laura y a algunos otros niños. El director, un hombre amable pero con una tendencia a evitar confrontaciones, me aseguró que hablaría con el señor Sánchez para aclarar la situación. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no debía esperar. A la mañana siguiente, el señor Sánchez no apareció. El director nos dijo que había recibido una llamada urgente y que no regresaría al colegio. Nadie más supo nada de él después de eso. Me sentí aliviado, pero algo no me dejaba tranquilo. Poco después de su partida comencé a investigar por mi cuenta, buscando información sobre su pasado. Lo que descubrí me heló la sangre. Resultó que el señor Sánchez no era quien decía ser. Había cambiado su nombre varias veces y había sido acusado en otras ciudades de comportamientos extraños con menores. Aunque no había pruebas suficientes para que fuera arrestado, las sospechas eran claras. Lo peor vino cuando una noche, revisando el correo electrónico del colegio, encontré un mensaje que había sido enviado por él antes de su partida. Estaba dirigido a mi cuenta personal, y en él decía algo que me dejó sin palabras. Te he estado observando también, Sergio, y sabes bien que no soy el único que ve a los niños de una forma diferente, pero tú eres especial.
Me has estado mirando demasiado cerca, y eso no se me ha escapado. ¿No te has dado cuenta de que todo lo que he hecho es para que tú también caigas en la oscuridad? Recuerdo haber quedado paralizado. El mensaje estaba lleno de amenazas implícitas, pero lo que realmente me impactó fue esa frase: todo lo que he hecho es para que tú también caigas en la oscuridad. No entendí completamente su significado hasta que comencé a recordar todas las veces que me había cruzado con él en los pasillos, o cómo, a menudo, me encontraba observándome desde su oficina. Algo en su mirada siempre parecía estar esperando a que yo diera el siguiente paso, que abriera la puerta a un lugar en el que no quería estar. Nunca volví a saber del señor Sánchez. Las autoridades nunca encontraron evidencia suficiente para arrestarlo, y la escuela siguió adelante como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cada vez que paso cerca de un aula vacía o miro a los niños en el pasillo, no puedo evitar recordar esas palabras: caer en la oscuridad. ¿Alguna vez has tenido un presentimiento sobre alguien cercano a ti? ¿Te atreviste a investigar o confrontarlo? Era un día común, como cualquier otro en mi trabajo de repartidor para Amazon. Había comenzado mi ruta temprano, con el sol apenas saliendo y la ciudad aún medio dormida. Las calles estaban tranquilas, y yo, con mi camión lleno de paquetes, comenzaba a hacer entregas en una zona residencial. La mayoría de las casas parecían dormir, pero lo que no sabía era que esa mañana marcaría el final de mi tranquilidad. La dirección a la que me dirigía estaba un poco apartada de las demás. Al principio no me llamó la atención. Pensé que era simplemente otra entrega en una casa grande, algo aislada. Cuando llegué, vi que la casa parecía vacía. Las ventanas cubiertas por cortinas pesadas, el jardín sin cuidados. Algo en mi estómago me dio una punzada de incomodidad, pero ignoré la sensación. Era solo una entrega más. Toqué el timbre. Unos segundos después, una mujer abrió la puerta. Parecía estar esperando, como si supiera exactamente cuándo llegaría. Tenía una expresión fría, casi ausente, y su mirada no se apartó de mí ni un segundo. No era una mujer mayor, tal vez en sus 40s, con el cabello oscuro recogido en un moño. Sin embargo, algo en su presencia era inquietante. No pude evitar pensar en cómo se mantenía completamente en silencio, sin darme los buenos días o cualquier otro saludo común. ¿Es para mí?, preguntó, mirando el paquete que sostenía en mis manos. Asentí, mostrándole el recibo para la firma. Ella aceptó el paquete sin decir nada, sus dedos tocando brevemente los míos al tomarlo. Su piel estaba fría, como si no tuviera calor humano. Me desconcertó, pero como era mi trabajo, continué con la entrega. Fue entonces cuando ella dijo algo que no me esperaba. ¿Te gustaría pasar un momento dentro? Es un día largo, y sé que esta casa puede parecer solitaria. ¿Te gustaría descansar un poco antes de continuar? Me quedé helado, pero por alguna razón no rechacé la invitación. ¿Qué tan extraño sería aceptar un poco de descanso en medio de mi agotadora jornada? No era la primera vez que una persona me ofrecía un café o agua. Quizás estaba buscando algo de compañía. No era algo fuera de lo común. La mujer me condujo a la sala de estar, que estaba decorada con muebles oscuros, cubiertos por un aire sombrío. Nada en la casa parecía realmente cálido. La luz era tenue y los cuadros en las paredes eran oscuros y perturbadores, como si retrataran escenas extrañas. Me senté en un sillón cuando ella me indicó. Me ofreció agua, que acepté sin pensarlo mucho. Entonces, la conversación comenzó. Pero no era una conversación normal. Al principio hablamos de mi trabajo, de las entregas, de lo que hacía cada día, pero luego sus preguntas se volvieron más personales. ¿Alguna vez has sentido miedo mientras trabajas?, me preguntó mirándome fijamente. Me sentí incómodo, pero respondí con sinceridad. Bueno, sí, a veces. Algunas personas te miran raro o se ponen extrañas, pero no es algo de lo que me preocupe demasiado.
Ella sonrió ligeramente, una sonrisa que no me gustó. Yo tengo una manera especial de saber cuando alguien está diciendo la verdad, dijo, acercándose un poco más. Y sé que no me estás contando todo. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, la mujer se levantó rápidamente, sus ojos ahora brillando con una intensidad inquietante. Fue entonces cuando lo supe, algo no estaba bien. Quise ponerme de pie y salir de allí, pero algo me frenó. La puerta estaba cerrada. ¿Sabes?, continuó mientras se acercaba aún más. He estado esperando mucho tiempo para que alguien como tú llegue hasta aquí, y ahora que estás aquí, no te dejaré ir tan fácilmente. Todo sucedió muy rápido. Ella me sujetó con fuerza, y aunque traté de zafarme, sus manos eran como garras. Su mirada se volvió más perturbadora, como si estuviera disfrutando del terror en mis ojos. Sentí como mi respiración se aceleraba. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logré empujarla hacia atrás y corrí hacia la puerta. Estaba cerrada con llave. Me di cuenta de que todo había sido una trampa. Cuando finalmente logré salir y correr hasta mi camión, ella no hizo nada. Simplemente se quedó allí, observándome desde la puerta, con una sonrisa que no se borraba de su rostro. No volví a entregar paquetes en esa zona, y aunque, con el tiempo, traté de olvidarlo, lo que más me aterraba era pensar que quizás nunca estaba realmente solo en esa casa, que siempre hubo algo en ella que no podía entender. ¿Alguna vez te has sentido tan incómodo en una entrega o situación que quisiste irte de inmediato? ¿Qué hiciste?